Hola, bienvenidos a Valientes, un podcast en el que vas a encontrar herramientas, historias reales y aprendizajes que te van a ayudar a darle claridad a tu proyecto emprendedor. Somos Kickoff Academy, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a un episodio más de este podcast de Valientes de nuestra comunidad de Kickoff Academy. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que a mí me encanta y también llevo un par de años como metida en el tema. Y es todo el tema de liderazgo, ¿no? Y cómo específicamente el liderazgo emprendedor, que es tan importante cuando queremos crear un negocio nuevo y cuando necesitamos como ese empujoncito que nos lleve a sacar adelante un proyecto nuevo, algo que de pronto no tenemos ni idea cómo hacer, se requiere como una fuerza interior que a veces no se sabe ni de dónde sale y creo que tiene que ver con el liderazgo, ¿no? Y obviamente el liderazgo emprendedor. De acuerdo, Pau. Bienvenidas, bienvenidos. Creo que es un tema en donde se encuentran muchas de las cosas que hemos hablado desde Kickoff Academy. Se encuentra el espacio entre lo personal y lo técnico, ¿no? Tienes que liderar desde el conocimiento, pero también desde lo humano. Creo que es un gran reto. Se encuentra también lo que hemos hablado, que cada quien llega al emprendimiento desde distintos lugares y con distintas experiencias. Y definitivamente el liderazgo es algo que no todas las personas experimentamos en la misma intensidad a través de la vida. Así que cuando llegas a emprender, pues no necesariamente lo tienes ya resuelto, ¿no? Entonces creo que es un gran tema muy importante para la comunidad. Totalmente. Así que, pues creo que lo más importante de arrancar con el liderazgo es que el liderazgo no es algo que tienen algunas personas y ya. Creo que es importante arrancar por ahí porque se cree que los líderes son como estas personas, como superhéroes que nacen con un don especial y entonces hoy en día son líderes de grandes compañías o de grandes comunidades y pues prácticamente pareciera que fuera magia. Y yo creo que hay un punto ahí, ¿no? Y es que el liderazgo lo hemos visto como en relación a otros, ¿no? O sea, es más líder el que tiene más gente a cargo, por ejemplo, ¿no? O es más líder el capitán que lidera en la batalla. Y creo que en el emprendimiento, como todos arrancamos sin necesariamente tener un equipo de trabajo, pareciera, pareciera que no hay una necesidad de ser líder. Pero creo que ese es el primer punto. El liderazgo comienza por liderarse a sí mismo, liderarse a uno mismo, ¿no? Completamente, o sea, y justo me parece clave que arranquemos por ahí porque precisamente el liderazgo empieza como con un punto cero, que es precisamente el autoliderazgo y que es muy acorde justamente a lo que hacemos como en Kickoff Academy con los emprendedores, que somos emprendedores, ¿no? Que llevamos de pronto un par de años, o que estamos apenas arrancando, tomando la decisión de emprender y necesitamos literalmente como un empujón de bueno, hagámosle y saquemos esto adelante y ese es el autoliderazgo, ¿no? Entonces, la idea de hoy es pues como explorar un poquito qué se puede hacer y qué es esto del autoliderazgo, qué implica y a lo mejor qué nos sirve a nosotros para autoliderarnos como en este día a día, porque como ustedes saben, nosotros somos emprendedores, también vivimos este proceso que ustedes están viviendo diario. Se puede decir que sufrimos el proceso a veces también, a veces no solo lo vivimos, sino lo sufrimos, otras veces lo disfrutamos. Entonces, chévere saber cómo también qué haces tú, Rick, contarles un poquito qué hago yo para como autoliderarme también y cumplirme en mi emprendimiento, ¿no? Yo creo que en mi caso ha sido muy retador aprender dos cosas. El tiempo, a manejar el tiempo de forma efectiva y la energía, que de alguna forma también se relaciona, ¿no? Y esas dos cosas terminan impactando directamente en los resultados que yo puedo generar. Creo que uno de los grandes desafíos cuando uno empieza a emprender, sobre todo si uno ha hecho un movimiento desde un empleo formal, desde un empleo estructurado, vamos a decir, trabajando para una empresa, es que normalmente tienes definidas cuáles son tus funciones, tus responsabilidades y están en función de lo que los demás hacen. Y cuando empiezas en el emprendimiento, pues resulta que tú tienes que hacer todo. Y entonces ahí empiezas a combinar cosas que sabes hacer con cosas con las que no sabes hacer. Normalmente uno viene de ser bueno en el producto, pero no en el negocio, no en el proceso, no en el proceso de venta, no en el proceso de marketing, no en el proceso contable. Entonces creo que el primer gran reto para mí fue empezar a manejar mi tiempo, mi energía
en esas tantas tareas que no eran lo que yo sabía hacer. Y creo que ha sido un proceso de aprendizaje, no te diría que está terminado, creo que nunca está terminado, Claro. pero sí creo que aprender a priorizar, aprender a registrar las cosas que hay que hacer, aprender a rodearse de personas que puedan apoyar en los momentos adecuados ha sido clave para mí. Sí, ahí tocas un tema que me parece determinante y es el tema de la energía, ¿no? Porque justamente algo que muchas veces nos detiene como emprendedores y como que hace que los procesos sean parados, como Ujú. cortados y lentos y como así, es porque nos falta energía a veces. Y creo que ahí algo que yo he aprendido y que además me parece que no es casualidad, que cada vez que escucho un podcast de una persona exitosa, habla de sus rutinas, ¿no? Y de la importancia de sus rutinas de las mañanas, y no estoy hablando de una rutina de las de 8 a 6 de la tarde, ¿no? Me refiero a esas rutinas como de trabajo interno, Sí. como para cuidado personal, y cómo eso determina como ese nivel de energía, o sea, y uno a veces ve emprendedores, a ver, no necesariamente soy fan de esto, pero uno ve dueños de negocios que tienen unos horarios de trabajo. El club de las 5 de la Sí, mañana. bueno, el club de las sí, que es de las 5 de la mañana y luego terminan a las 12 de la noche reuniones. Yo no soy de ese estilo, ya no creo en ese estilo de trabajo duro, pero sí estoy de acuerdo con que se necesitan unos temas de trabajo interno para realmente poder tener los niveles de energía y no solo física, sino mental para cumplir con las tareas que implican el emprendimiento, ¿no? Entonces, ¿tú qué cosas haces para Yo en creo tus que, rutinas? y déjame agregarte algo ahí porque me parece muy importante, la coherencia, ¿no? Entre tu proyecto y tu vida personal, ¿no? Es decir, si tú quieres un proyecto que te dé bienestar y que te dé unos ingresos adicionales, pero para ti es también muy importante que eso no compita con espacios para tu familia, con tus espacios de desarrollo personal, pues hay que guardar coherencia entre esas dos cosas. Ahora, si tú estás en el carril en el que quieres ser un emprendedor del club de las 5 de la mañana, es una decisión. Yo creo que no es que una cosa esté bien o esté mal. Nosotros creo que hoy estamos en un espacio en el que decimos, no, creo que el balance es más importante, pero también hay quien puede decir, voy a dedicarle 3 años a trabajar 20 horas por día y después veremos qué pasa, ¿no? Creo que los dos espacios son valiosos. Eh, en Kickoff Academy creo que hemos conformado una comunidad que está mucho en el espacio del bienestar y mucho en el espacio de que el emprendimiento no atropelle tu vida personal. Entonces, desde ese lugar es que voy a responderte también, porque creo que para mí eso ha sido también parte del aprendizaje. Para mí hay tres cosas que han sido clave. La alimentación pareciera una obviedad, pero yo he vivido en los dos lugares de alguna forma, en el Sí. cómo se me da tiempo y te como una rebanada de pizza, ¿no? Eh, y hoy en un lugar de tratar de ser más consciente de cuál es el contenido nutricional de lo que estoy comiendo, cuáles son las porciones, que me va a dar más energía, ¿no? Y definitivamente hay una diferencia, ¿no? Eso es una de las cosas que para mí ha sido bien importante. La otra, el ejercicio, creo que independientemente de la intensidad que cada quien quiera poner y del tipo de ejercicio que quiera hacer, ese momento de actividad te llena de energía y de concentración durante el día, creo que es clave. Pareciera obvio, pero creo que a veces lo descuidamos. Eh, Sí, segundo. Y el tercero que estoy trabajando hasta ahora en estos días es la medicación. Y hasta ahora creo que muy buenos resultados, ¿no? Como para ponerte en buena energía para iniciar el día. Sí, me encanta lo que dices, justo como cada quien puede tener su rutina a su forma, ¿no? O sea, Ujú. yo, por ejemplo, eh, soy consciente de que para mí es importante poder despertarme con el sol. Acá, O sí. sea, yo soy muy, como muy sensible al sol. O sea, cuando el sol se va, a mí me da sueño, yo soy súper, o sea, poco trasnochadora porque me cuesta mucho, mientras que soy súper morning person, o sea, soy persona de la mañana 100%, pero me cuesta la madrugada cuando el sol todavía no sale. Entonces, por ejemplo, esas son cosas que yo todavía ya estoy planeando para mi vida a mediano plazo, cuando pueda tener un poquito más de control en eso. Ajá. Es para mí mi rutina ideal empezaría cuando amanezca, Claro. ¿no? Que por ejemplo en Bogotá para mí es más fácil cuando amanece porque amanece más temprano. O sea, entonces yo feliz, voy al gimnasio a las 6 de la mañana porque a las 6 de la mañana está el Ahí sol. hoy si madrugas amanece más. Claro, sí, no, yo siempre, yo en Bogotá a las 6 de la mañana estoy Claro, despierta, es verdad. mientras que aquí me cuesta aquí a las 7 porque aquí a las 7 es cuando más o menos está como a las 6 allá. Ajá. Entonces es curioso, pero yo soy muy
morning person en ese sentido. Entonces, pero hay gente, por ejemplo, hoy escuchaba un podcast de un señor que decía justamente, a mí me gusta ganarle al sol. Y entonces su rutina era, me despierto antes de que amanezca. Y está bien, o sea, siento que cada quien tiene su rutina, pero el mensaje central aquí es que justamente cada uno cree sus rutinas de autocuidado, ¿no? Y entender que el ejercicio y todo esto, sí, claramente va a cuidar tu cuerpo para que dures muchos años y toda la cosa, pero esto también te va a dar a ti como más claridad mental. Y o sea, eso ya no es, o sea, ya no es como algo difícil de creer, es como algo que está probado Eh, científicamente. Creo que toda persona que lo haya experimentado va a estar de acuerdo. Y creo que hay una parte importante en el ejercicio que es curiosa, que es como un poco desarrollar uno la habilidad de pedirle a tu cuerpo. O sea, pedirle una serie más, pedirle un kilómetro más. Y luego cuando estás en tu proceso de emprendedor, pues le pides a tu cuerpo media hora más de concentración, un poquito más para llegar a esta reunión. Y de alguna forma te vas como conectando más con ese, pues, con el vehículo que todos tenemos. Sí, total. Sobre todo, o sea, porque es tan importante este tema del autocuidado y como el autoliderazgo en este sentido, y yo también siento que tiene mucho que ver con que, pues al final, si tú no haces las cosas que tienes que hacer en tu proyecto, pues no va a pasar nada, claro. o sea, no va a pasar nada. Entonces, sí, por más que uno diga, ay, no, a mi propio ritmo y lo que sea, o sea, si tú haces las cosas lentas y inconstantes, digamos, sin frecuencia, pues la probabilidad de que logres resultados es muy baja. Claro. Entonces, sí es muy importante que tú estés en el estado mental correcto y me gusta meterme a este punto que es un poco medio a veces todavía esotérico, pero no. Siento que uno necesita estar como en un estado mental alineado Claro. para poder como para que tus acciones realmente estén alineadas con lo que quieres lograr. Y no, hay muchos libros que hablan de eso, como tus pensamientos te llevan a tomar ciertas acciones y las acciones pues te llevan después a ciertos resultados, ¿no? Entonces, claramente, pues de tu pensamiento uno hace todo. Entonces, si tú no eres capaz de esa mañana en la que no quieres sentarte a trabajar en tu negocio, no eres capaz como de liderarte para hacerlo, pues ahí ya estás corriendo un riesgo. O sea, partimos de que al emprender estás buscando llevar algo del mundo de las ideas a la realidad. Y eso implica poner una energía para que las cosas pasen. Entonces, más allá del estilo de cada quien, sí creo que hay un punto mínimo que te dice, pues tienes que hacer las cosas, ¿no? Para que Sí. tengas los resultados. Luego ya en función de tu modelo de negocio y lo que quieras hacer, algunos requerirán más intensidad que otros, pero siempre hay un punto de partida que es, pues hay que hacer que las cosas pasen. Hacerlo, literal. Y entonces ahí me lleva a un punto que me parece bien importante y es el cómo. ¿Cómo vas a hacer que las cosas pasen? Porque también ahí, en la medida en la cómo te relacionas contigo mismo y con esas primeras personas que hagan parte de tu proyecto, pues vas a ir formando la cultura de liderazgo de tu empresa. Y el día de mañana, que ya no seas tú iniciando el proyecto o con tus socios o socias y tus primeros colaboradores, sino que ya tengas más personas dentro de la organización, pues esos estilos de liderazgo que empezaste a desarrollar desde ese momento se convierten en el estilo de liderazgo de tu organización, ¿no? Sí, sí, y ahí regresándome un poquito, que lo hablabas al inicio, como con el tema de cuando eres empleado y te dicen lo que tienes que hacer. En el emprendimiento, pues pasa que, claro, tú puedes ser excelente en la habilidad, digamos, de lo que vayas a desarrollar tu negocio. Digamos, por ejemplo, yo puedo ser excelente diseñadora gráfica, pero no por ser excelente diseñadora gráfica quiere decir que mi empresa va a ser exitosa, ¿no? Porque al final, sí, listo, estudié una carrera que me ha llevado a forjar habilidades, he hecho cursos, he practicado mucho y eso me ha llevado a ser bueno en esa parte técnica, ¿no? Pero nunca nadie me enseñó a liderar un equipo o nunca nadie me enseñó a hacer estas cosas de liderarme a mí misma, ¿no? Esto es algo que uno va aprendiendo con libros o va aprendiendo con videos o con seminarios, ¿no? Entonces es como yo llego al emprendimiento a decir, ok, soy excelente en esto, pero pues tengo que desarrollarme también en ser buena líder para mí misma y para este equipo que voy a empezar a forjar. Y yo creo que
aún se están preguntando, bueno, está bien y por dónde empiezo, ¿no? Entonces yo dejaría como la invitación a explorar cuáles son las técnicas que a cada quien le sirven para ir aprendiendo eso, porque como tú bien lo has dicho, no nos enseñan a liderarnos a nosotros mismos, ¿no? Eso, quienes tengamos o tengan la suerte de caer con un buen líder, seguramente les han tenido la oportunidad de aprenderlo, pero no es algo que sea, que todos lo vivimos, ¿no? Entonces yo invitaría a la comunidad a explorar, a preguntarse cuáles son los resultados que estoy obteniendo con el proyecto, qué cosa sí está funcionando, qué cosa no, a salir un poco del espacio del juicio personal que a veces caemos también a ver, yo no sirvo para esto, ¿no? No, más bien a preguntarnos cuáles son los aspectos específicos en los que yo quisiera generar resultados distintos y cómo mi estilo de liderazgo puede ayudarme a alcanzarlos. Y probar técnicas, ¿no? Si soy el de la mañana, el de la tarde, si es la energía, cuáles son los puntos en los que yo puedo ir interviniendo y forjando mi estilo personal. Sí, yo creo que ahí, o sea, la clave, o sea, el mensaje central está en que hay que tener estos espacios de cuidado personal y como de autorreflexión, donde empecemos a generar como autoconciencia. Creo que esa es la palabra como más importante en el autoliderazgo, es como autoconciencia, y es cómo puedo tener estos espacios en los que yo hablo conmigo misma y me doy cuenta que esto me sirvió, esto me sacó de mis casillas y reaccioné mal, esto me hizo sentir súper bien y me gustó y me siento bien porque, no sé, me dieron buena retroalimentación de algo. Entonces, ¿cómo puedo empezar a conocerme y también a darme cuenta como, bueno, aquí no reaccioné tan bien a lo mejor en estos retos que tenga mañana o esos retos los que me va a enfrentar mañana, pues tengo que trabajar a ver cómo puedo reaccionar así, 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 ¿no? Entonces, creo que eso es parte fundamental o sea, de estas rutinas que estamos hablando y como tú dices, sumarle como esas herramientas que a cada quien le funcionan. Por ejemplo, tú ahorita estás probando la meditación. Eso para mí ha sido algo súper bueno. No, no puedo decir que soy la más constante y lo hago diario porque haces, ¿no? Pero sí, en el último año ha sido mucho más de lo que en toda la vida había meditado y sí siento la diferencia. O sea, cuando hay meses en donde no lo hacía, de una era mucho más, o sea, era mucho más fácil para mí y mucho más fácil para mí irme a lugares mentales de queja, de sentirme mal, de no estar como agradecida con lo que he hecho, mientras que cuando medito siento que estoy mucho más conectada, como que fluyo más, como que me siento más, bueno, o sea, lo que venga, como venga, o sea, me siento mejor mental y emocional. Y me parece maravilloso, ¿sabes? Ahora que estoy explorando el tema, que es un recurso que está al alcance de todo. O sea, realmente eh, creo que lo que yo estoy ensayando, que es a través de podcast, pues es accesible. O sea, no te requiere ni una inversión grande, ni un esfuerzo de tiempo grande, ni requieres tener habilidades previas. Me gusta mucho ese espacio, ¿no? Porque creo que nos invita a todos a explorar. Y hay meditaciones desde 5 minutos Claro. hasta meditaciones de media hora, ¿no? O más. Sí. Y lo otro es que hay muchos tipos de meditación, ¿no? Hay meditaciones guiadas que de pronto para las personas que nunca lo han explorado, siento que las meditaciones guiadas son una gran ayuda porque pues solo escuchas y como que te dejas ir. Hay otras meditaciones de pronto de mantras en las que repites ciertas cosas que de pronto esas para las personas que les cuesta concentrarse, creo que puede ser una buena herramienta, como para gente que de pronto ya le tiene el tiro y pues prefiere meditar en silencio, ¿no? Que para mí eso es un nivel. No. Entonces hay de todo tipo y creo que justo puedes elegir. Total. Y todo esto conecta con el concepto principal que es aprender a liderarse a sí mismo. Creo que ese es el primer mensaje que quisiéramos dejar sobre claro. Exploremos cómo podemos mejorar y sentirnos cómodos y sobre todo lograr los resultados que buscamos partiendo de cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Sí, total. Y luego, pues ya pasando del autoliderazgo, ya lo veníamos tocando un poquito, ¿no? Cómo este autoliderazgo empieza a moverse hacia las personas con las que trabajamos y así uno crea que o vea muy en el futuro el hecho de poder contratar gente, va a llegar más pronto de lo que uno cree y es como, bueno, entonces ahora qué implica liderar a otros, ¿no? Porque pues ahí es donde está
sea, una tarea que, por ejemplo, para mí ha sido difícil Ujú. y retadora y muchas veces me ha dado látigo pensando en lo que he hecho mal. Claro. No, y ahí me parece clave porque como emprendedores, a diferencia del mundo corporativo, en el que hay una jerarquía más clara, independientemente de la estructura, y hoy está muy en boga como las estructuras horizontales, todo está perfecto, pero al final todo el mundo sabe quién es su jefe, ¿no? O sea, hay una jerarquía explícita. Sí, siempre hay. Cuando estás emprendiendo, no hay esa jerarquía explícita, porque primero, o sea, si empiezas a trabajar con algunas personas, es probable que tengas un esquema parcial, por hora, o sea, no tenemos quizá todavía el momento de hacer un contrato fijo, entonces es un liderazgo que te obliga a liderar muy informalmente y creo que también se da mucho que lideras a otros que no necesariamente son no trabajan en tu organización, sino que son tus aliados, son tus clientes y necesitas lograr resultados con esas personas. Entonces, creo que sí hay un punto ahí bien importante y no necesariamente a todos nos va igual de bien en los distintos espacios, ¿no? A quienes les va muy bien con un liderazgo más entre pares, quienes les va mejor con un liderazgo hacia personas que están de alguna forma dependientes de proyecto y hay que, los dos hay que hacerlos bien, ¿no? Sí, para mí, por ejemplo, eso ha sido súper retador. O sea, por ejemplo, dividir o como saber liderar bien cuando quiero que se cumplan ciertos términos, digamos, fechas de cumplimiento así, pero me doy cuenta que no se están cumpliendo, entonces para mí es como a veces muy difícil bajar, como tener empatía con la persona con la que estoy trabajando y entender como por qué será que no lo logró Claro. y como en vez de llegar directo como a juzgarlo y regañarlo, me cuesta primero hacer ese entendimiento distinto, por ejemplo. Entonces, y justo hoy, esta mañana me pasaba, como que hablaba con él y yo, pero es que esto, ¿por qué no está terminado, no? Y es que esto tendría que tener estos tiempos. Claro. Y justo como que pensando en que hoy íbamos a tener este podcast, decía, pucha, o sea, es que esto de verdad me reta porque, o sea, ¿cómo equilibrar eso, no? Es súper enredado. Creo que ahí se juntan dos cosas, porque una parte es el estilo de cada quien, ¿no? Entonces, pues hay estilos mucho más directivos, ¿no? Por supuesto, hay distintos modelos que analizan esto, ¿no? Personas mucho más enfocadas en el resultado y personas, quizá el espacio en el que estoy yo, que somos mucho más enfocados en la tranquilidad y el ser y somos mucho más afiliativos y nos gusta que todos estemos contentos, ¿no? Y tampoco es enteramente funcional, ¿no? Porque después todos estamos felices y no hicimos ningún negocio, ¿no? Entonces creo que es un gran reto y creo que la clave para mí es que este es un proyecto conjunto, ¿no? O sea, cada quien puede tener su estilo, pero estamos de acuerdo en que queremos lograr A, B y C. Y para lograr ese hay que cumplir unos compromisos, Sí. hay que hacer X actividades, y entonces si esas actividades, pues estás afectando al proyecto, ¿no? Y quizá ahí es donde viene un poco el estilo más directivo a llamar un poco al orden, ¿no? Y decir, venga, si queremos que esto suceda, pues todos tenemos que aportar. Sí, justo me hiciste caer en cuenta de una experiencia y justamente era de un proyecto que estábamos empezando con un amigo, bueno, unos conocidos, y justamente el que había puesto la idea, como íbamos a trabajar en eso y nos convocó, como que él quería ser muy así, como bueno, cada uno a su ritmo, y no sé qué, y pasó pues que no estaba dándose nada, ¿no? Y no estaba pasando nada y como que también cada quien tenía una idea diferente del proyecto y de hacia dónde quería ir. Y entonces un día tuvimos una conversación y yo sí le dije como, tú tienes que marcar un punto y decir las cosas van así y van en esta dirección, porque si no, va a ser complicado. Y lo otro es que tienes que poner, por más de que no quieras que como ser autoritario, tienes que definir como unas fechas, tienes que definir como un seguimiento más claro, porque si no, cada quien pues, se queda en sus proyectos A, en su plan A, y claramente esa es la prioridad. Y si tú no nos obligas, Claro. pues no nos vamos a mover. Sí, creo que ahí es muy importante que uno tiene que ser capaz de también ajustar su estilo a lo que necesita la situación, ¿no? Entonces uno puede seguramente cuando todo está calmado,
adoptar un estilo más pacífico y conciliador, pero hay momentos en los que hay que adoptar un estilo más directivo para poder lograr un resultado específico en cierto momento. Sí, total. Tampoco puedes mantenerte en el directivo toda la vida porque eso es muy agotador para quienes no son de ese estilo. ¿no? Y para ti, o sea, porque ser un líder impositivo y como, además, como ese estrés, o sea, ese estrés de es que no se está logrando, eso es muy horrible porque, o sea, yo lo he vivido, lo vivo, cierto. lo vivo constantemente de, no estamos cumpliendo por las fechas, o sea, y eso es muy agotador, o sea, yo de verdad, hay noches en las que lloro, que digo, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, ¿por qué no estoy pudiendo terminar esto? ¿Por qué no estamos pudiendo entregar esto? Entonces, sí, siento que un líder, pues enfocado al cumplir y a la meta y al resultado, pues también es súper desgastante, emocionante. Para mí, creo que si uno logra crear un sentido de comunidad con el equipo, ese es el reto más grande quizá. Personalmente, en mi experiencia, es mi mayor satisfacción como a la hora de formar un equipo, es haber podido lograr una comunidad que se cuidaba y que se empujaba unos a otros. Creo que ese es el reto, ¿no? Al final. No quiere decir que sea fácil, por supuesto, pero creo que eso crea un liderazgo más estable a través del tiempo y crea diversidad en los distintos roles. Entonces, a lo mejor cuando nos empezamos a quedar un poquito atrás, está el directivo que nos jala, y cuando ese directivo se está yendo un poquito de largo Sí. con la fuerza, Sí. está quien retiene un Quien poco ayuda, y sí. quien ayuda. ¿Cuál es el reto del emprendedor? Que mientras eso sucede, pues uno mismo tiene que ser capaz de cambiar de sombrero. Tienes que ser Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Exactamente. Y hay que saber moverse entre cuando estás, lo que hablábamos también, si estás en un espacio de networking, conociendo gente apenas y llegas, pum, 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 pues chao, seguramente no vas a tener tanta empatía. Entonces ahí necesitas acudir a otro estilo, mucho más enfocado en conocer, en abrir a la persona, ¿no? Sí. Entonces creo que el gran reto también como emprendedor se vuelve el ser capaz de habitar distintos estilos sin perder la coherencia, porque tampoco queremos ser actores, ¿no? Claro, Pero encontrar donde uno se siente cómodo en cada situación. claro, claro. Sí, tampoco tienes que ser alguien que no eres, ¿no? Claro. Pero sí siento que definitivamente, volviendo como arranqué, o sea, hay que pensar que sí puedes desarrollarte como líder. O sea, creo que Eso es claro. creo que eso es clave y justamente, pues, o sea, los escritores de liderazgo como más importantes del mundo, por ejemplo, como John Maxwell, todos sus libros son de cómo desarrollar el liderazgo y así, paso uno, paso dos, paso tres. O sea, de hecho hay libros en los que te enseñan cómo trabajarlo con organizaciones, digamos, corporativas. Claro. Y así, paso uno, paso dos, paso tres. Entonces, eso me parece muy interesante. O sea, tú definitivamente el liderazgo lo puedes aprender y lo puedes fortalecer. Y entre más lo practiques, pues como en el gimnasio, te vuelves más fuerte y entre menos lo practiques, pues te debilitas y se debilita tu liderazgo. Entonces, pues creo que es como una cosa más que añadirle a lo que aprendes como emprendedor todos los días, que es el tema de desarrollo personal. Y parece muy bueno, porque fíjate cómo nuestra recomendación también cae en el explorar, en el mantener una actitud de aprendizaje. Sí. Ahora cuando ya estás trabajando con otras personas, entonces muy importante pedir feedback. Creo que esos espacios son muy valiosos. Sí. Un feedback asertivo en términos de, bueno, cuáles fueron las cosas que funcionaron bien, por qué, analizarlo. Creo que es clave para ir formando también una cultura también de apertura en la empresa. Sí. Y otro recurso que platicamos, ¿no? ¿Cuáles son tus referentes? Identificar, bueno, quiénes son los líderes con los que me he sentido bien, con quienes he crecido, cuáles son los que han dejado, una persona decía, hay líderes que dejan huella y otros que dejan cicatrices. Entonces, ¿cuáles son los que te han impactado positiva o negativamente? Y pensar cuáles son los comportamientos que tú puedes ir desarrollando a partir de eso. Sí, ese ejercicio me parece, o sea, complejo porque justo también es, bueno, lo puedes hacer como muy reflexivo, pero también qué pasa si tú te sientas y dices, bueno, esto me gustaba de este líder, ¿no? O este líder me gustaba. ¿Qué son esas cosas que este líder hacía que me hacían sentir bien a mí? Y luego tú te haces esa pregunta como de 1 a 10, ¿qué tanto yo hago eso? ¿No? Y entonces te mides a ti mismo.
Y luego igual con el líder que te dejó cicatrices. O sea, ¿qué hacía este líder para dejarte esas cicatrices que te dejó para que tú lo puedas medir hoy en día como un mal líder? ¿Qué hacía? Y de 1 a 10, ¿qué tanto haces tú eso, no? Y también, pues, medirte en ese sentido es justo también parte de la autoconciencia que hablo. Puede ser confrontador, ¿no? Terrible. Yo creo, por ejemplo, en mi caso, ya que estamos abriendo, yo creo que mis líderes han sido muy positivos en muchas cosas, pero algo en lo que no fueron tan positivos y hoy es parte de lo que sufro, es justo en generarme esa disciplina, ¿no? Generarme el rigor. Tuve líderes que fueron muy abiertos, pues, más o menos yo siempre he hecho lo que he querido. Claro, pero tú eres muy juicioso, o sea, tú eres cumplido. Dentro de todo cumplo, pero quizá me hizo falta en ese proceso tener un poco más de rigurosidad, ¿no? En lograr la meta, ¿no? En esto lo vamos a alcanzar. Yo decía, bueno, pues está bien si lo logramos, pero pues si no, tampoco, ¿no? Disfrutamos el proceso, ¿no? Entonces quizá en ese espacio es un espacio en el que yo tengo que también mejorar para poder lograr los resultados. Y volvemos a lo mismo, es que esto no es solo para ser una mejor persona, sino para lograr unos resultados de tu negocio. Sí, total, o sea, es como lo que les hablamos mucho a las personas que están en el hunch, y es, o sea, al final de cuentas, háganlo para que esto realmente resulte en cumplir eso que sueñan, porque es que el tema es que, claro, uno empieza como emprendiendo con este sueño y como con este ideal de, ay, voy a crear mi propio negocio, pero pues la idea, o sea, el tema es que crear tu propio negocio es retador, o sea, implica sacrificios. Y si no estás dispuesto a hacer esos sacrificios, es complicado. Entonces, pues sí o sí, tienes que aprender a autoliderarte para poder ser constante, para poder tener disciplina, porque o sea, sin eso jamás, nunca va a suceder. Entonces, sí. Claro, ahí nos vamos llevando, ¿no? Entonces, partiendo de liderarse a sí mismo, ahora empiezas a liderar también a otros que no necesariamente tienen una relación jerárquica contigo, sino que pueden ser pares, pueden ser aliados, están en otros espacios y siempre buscando volver a ese punto que es queremos hacer realidad un sueño, Sí. este emprendimiento, este proyecto, y eso es lo que nos conecta. Y me acabo de acordar así de una cosa que escuchaba justo en un podcast y es eh, cómo puedes siempre, o sea, algo que te puede dar mucha energía y como mucha autoconfianza, porque claro, yo siento que este tema de tomar acción y todo esto depende mucho de cómo te sientes contigo Claro. y como que tan confiado te sientes con tus habilidades y con todo, ¿no? Y generalmente le damos mucha fuerza a lo bueno que somos en haciendo algo, ¿no? Entonces él decía como, bueno, ¿y qué pasa si cambiamos eso y le damos como el poder de nuestra autoconfianza a la intención con la que hacemos las cosas? Me encantó porque justamente es como, listo, puede que tú ahorita no tengas el emprendimiento más grande del planeta y que hoy en día tu proyecto no impacte a millones de personas y todavía no vendas a millones de personas, pero si tú te enfocas en eso, pues tu autoconfianza se va para el piso. Pero si tú te enfocas en, es que yo, o sea, mi intención es ayudar a las personas, mi intención es acompañar a las personas en su emprendimiento, que las personas logren tener un estilo de vida emprendedor y disfrutarlo, que, o sea, y que eso, digamos, pues te da mucha más energía, o sea, y si Claro. te enfocas en esa intención y todas las mañanas o noches decides pensar como, bueno, está alineado lo que voy a hacer mañana con esta intención que tengo para mí, sí, ok, entonces, o sea, eso te va a dar mucha más energía que estar pensando en, "Ay, todavía no soy tan bueno en estas habilidades que tengo, ¿no? Todavía me falta, ¿no? Todavía me Casi en falta el síndrome del impostor todo el tiempo, ¿no? todo el tiempo. Oye, y me haces conectar con algo que vimos en la maestría, que mira cómo desde distintos lugares se ve, ¿no? Que es el pensar en el potencial, ¿no? O sea, todo el tiempo pensando en esto puede ser mejor, esto puede llevarme a otro lugar, esto, ¿cómo puedo disfrutarlo más? Se apagó mi flash. Sigue grabando. ¿Sigue grabando? Ah, bueno, listo. Em, entonces creo que estas gafas, ¿no? Como decíamos en el podcast hace poco con las chicas de la cocina, estas gafas del potencial también creo que son muy valiosas, ¿no? Estar todo el tiempo pensando en hasta dónde puedo ir, ¿no? En ese propósito, en esa acción. Y también, que también está bien que esa intención a lo mejor cambie. Claro. O sea, eso también está bien y a lo mejor hay veces que tienes que tomar decisiones de darle un giro a las cosas que estás haciendo porque ya no se alinean con la intención verdadera que tienes o con el propósito que tienes. Entonces,
pues también sentir que eso también está bien, ¿no? Y como sentirte liberado de que no te tienes que quedar casado con la intención que tenías en un inicio, sino que eso puede irse transformando y lo que te emocione y lo que te dé más energía poder también transformarse y poder cambiando, y a lo mejor hoy estás enfocado en una cosa y con el tiempo tu proyecto se va transformando en otra cosa porque te da más energía, porque te da más sentido, te hace más sentido con lo que tú quieres ser. Sí, claro. O sea, realmente creo que emprender es un camino largo y en ese camino pasan cosas y creo que también la flexibilidad para irse adaptando a esto que cambia es una habilidad. Bueno, entonces, ¿qué les dejamos a nuestra comunidad? Bueno, ¿Qué nos vamos? ahorita lo más importante, siento yo, es que se pueden llevar justamente este hecho de curiosear qué es lo que más les gustaría y les serviría a ustedes en estas rutinas del día a día para autoconocerse y como para cuidarse, ¿no? Para buscar estas rutinas de autocuidado, tanto físico como mental, para poder tener la energía correcta a la hora de salir a ejecutar las tareas que hay que hacer. Entonces, es empezar a evaluar y probar, ¿no? La meditación, el ejercicio, un tipo de ejercicio, otro tipo de ejercicio, y bueno, empezar a ver qué les sirve a ustedes. Y yo agregaría, que me pareció muy bueno lo que dijiste, que el liderazgo no es algo innato, es algo que se desarrolla, es algo que se aprende, que independientemente de qué tanta experiencia hayas tenido en un rol de líder, es algo que puedes aprender a hacer. Creo que eso es algo clave. Sí, yo les sugeriría mucho buscar los libros de John Maxwell, o sea, tiene 800 libros y hay unos más sencillos, seguramente otros mucho más elaborados y más enfocados al corporativo, pero búsquenlos, o sea, creo que tiene muy buenas herramientas, incluso debe haber 1000 videos. Entonces, por ejemplo, creo que él es una buena figura para hablar de liderazgo. También, por ejemplo, Tony Robbins es uno de los que a mí más me gusta y él tiene muchos videos de justamente cómo él prepara su mente todas las mañanas para estar bien al 100, digamos, durante su día. Entonces, creo que ahí pueden ir explorando autores, libros, videos, podcasts diferentes que les ayuden a formar su liderazgo. Genial, que es algo que comienza por uno mismo y que no acaba. Es algo en lo que siempre vamos a estar aprendiendo. Así que bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Estos espacios siempre parten de un proceso en el que estamos todos transitando y por supuesto que lo que hemos contado es parte de nuestra experiencia personal, parte de lo que queremos compartir y serán muy bienvenidas sus comentarios, sus opiniones, cosas que quieran agregar para que entre todos sigamos aprendiendo. Nos vemos. Adiós. Si sueñas con emprender y no sabes por dónde empezar, lo primero que debes saber es que no tienes por qué hacerlo solo. Súmate a la comunidad de Kickoff Academy y haz despegar tu negocio. Nos vemos en el próximo episodio.